A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Los temas de interés nacional son analizados a profundidad aquí en Directo al Grano, a través de nuestro análisis de la semana. Saludos amigos y amigas, qué placer saludarles. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega del análisis de la realidad de su programa Directo al Grano. Estamos por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Esta semana ha habido algunos agasajos, desayunos, almuerzos, cenas, premios para algunos comunicadores y comunicadoras. Esto en el marco del Día del Periodista esta semana. Hasta llamados a la autorregulación de parte de quienes ostentan el poder político en el país, seriamente cuestionados. Les saluda José Peraza y para hablar sobre el tema del ejercicio del periodismo en la Honduras de hoy, golpeada por distintos frentes, tenemos el agrado de presentarles a una invitada especial. Se trata de la licenciada Lourdes Ramírez, directora del diario digital En Alta Voz, a quien agradecemos nos acompañe. Licenciada, bienvenida a esta entrevista de análisis de la realidad. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Para mí es un honor que me hayan invitado y poder participar de este programa, que además forma parte de una red de medios católicos. Es un gusto estar aquí y poder compartir esa visión por un nuevo periodismo que tengo desde hace muchísimos años, que creo que todo está por hacerse en Honduras, y con respecto al periodismo aún es mucho más importante el trabajo que se debe realizar por nuestro país. Licenciada, ¿cómo se celebra Mayo a los periodistas? ¿Cuál es la realidad a la que se están enfrentando los comunicadores y comunicadoras? Bueno, estamos hablando de, precisamente hoy presentó el Observatorio de la Violencia un informe donde habla de 90 periodistas que han sido asesinados. Estamos hablando de varios informes también de periodistas que reciben amenazas, intimidaciones, que reciben seguimiento a todas las publicaciones que realizan, personas que a través de las redes sociales no tienen ningún seguidor ellos y solo siguen a una persona o a dos personas y son a medios de comunicación. Entonces nos damos cuenta de que eso es una vigilancia que existe sobre los periodistas, sobre ciertos medios de comunicación. Y es preocupante porque ante un comentario que puede realizar un periodista en las redes o en los medios, o un tuit que se puede escribir, y ya a partir de ahí nosotros estamos viendo que forma parte de este seguimiento que se está dando, y es un riesgo para el periodismo. Es un riesgo además de que hay un discurso confrontativo hacia los medios, y especialmente hacia los medios que se denominan o que nos denominamos independientes. Hay un discurso confrontativo. Sí, ¿cómo debemos nosotros, los periodistas, licenciada, entender el tema de los agasajos y los premios que generalmente se dan de sectores políticos, gubernamentales y empresa privada? Bueno, no deberían de existir. Yo creo que los reconocimientos deben venir del pueblo, de los medios de comunicación hacia sus propios periodistas, pero no de instituciones del Estado, no de organismos que lo que están viendo. Si usted ve esto, bueno, usted me habla de invitaciones a desayunos, almuerzos, yo no he recibido ninguna, se lo digo. Las recibía cuando estaba en la televisión y por lo general no aceptaba ninguna de esas invitaciones, no las aceptaba, no asistía sencillamente. El caso es que no deberían de existir todos estos agasajos. Nuestro compromiso como periodistas es hacia el pueblo, nos debemos hacia el pueblo, hacia esa infinidad de compromisos que tenemos con la población, los problemas sociales que existen en el país, que cada vez son más grandes, que se han incrementado en los últimos años. Hacia eso nos debemos, a buscar respuesta de parte de las instituciones del Estado. Pero si ya estamos aceptando un almuerzo, un desayuno o un regalo, ¿qué pretende estas personas? Entonces ven al periodista desde el medio de comunicación. Los periodistas no debemos dejarnos utilizar
por aquellos que lo que interesan es utilizar nuestros espacios, es lo que les interesa, utilizar los espacios. Entonces no debemos caer en esa trampa. Mientras está el periodista frente a un medio, mientras tiene el protagonismo, el medio, hasta ese momento es importante para todos estos sectores. Pero ya el periodista está afuera, ya no existe. No existe porque también hay perfiles de periodistas, hay mapeos de periodistas, hay muchos sectores que se dedican a eso, a mapear a los periodistas. ¿Cuál es la línea de este medio? ¿Cuál es la línea de este periodista? ¿Cuál es el pensamiento de este periodista? ¿Cómo llegamos a este periodista? Entonces es una situación de riesgo que busca también el control. Entonces si el periodista no se deja controlar, entonces ahí es donde entra en un riesgo para su vida, y no solo para su vida, sino que también para la de su familia. Licenciada, en la entrega del premio Álvaro Contreras esta semana, en su discurso, el ciudadano presidente Juan Orlando Hernández dijo, y cito textualmente, hoy más que nunca es necesaria la autorregulación en el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión porque la población debe recuperar la confianza en una prensa responsable, objetiva y veraz. Eso es lo que ustedes han dicho y yo lo comparto, lo dijo en su discurso. ¿Qué piensa usted? Pues yo creo que muy mal que el presidente llegue a una entrega de un premio que es del Colegio de Periodistas, que para mí no debería de estar los tres poderes del Estado en esa entrega, que es una entrega de los periodistas, que es un premio de los periodistas, que ellos lo consideran el mayor galardón que puede recibir un periodista en el país. Yo creo que no deben ser invitados estos funcionarios. Lo invitan a la entrega del premio y llega a insultar a los periodistas. ¿Por qué hablar de autorregulación? Estas leyes mordazas que desde hace varios años están tratando y lo han hecho con las reformas del Código Penal. La autorregulación debe venir del medio, con estándares editoriales, con códigos de ética, con metodologías de trabajo. Eso debe ser cada medio que tiene que tener su forma de trabajar. Entre los mismos periodistas, nosotros podemos conversar entre nosotros y hablar de nuestros trabajos. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué no hicimos bien? ¿Qué podemos mejorar? Pero entre nosotros como periodistas, dentro del medio o entre círculos de periodismo, nosotros podemos hablar de nuestro trabajo, pero que venga un funcionario, que es el primer funcionario del Estado, y que venga a hablar de regulación y en la entrega de un premio al periodismo en el mes del periodista es un mal mensaje. Es un mal mensaje. Y que hable no, a todos los periodistas. Él habló de buenos periodistas y malos periodistas. Entonces, para él, los malos periodistas son los que critican al gobierno, son los que cuestionan al gobierno. Pero ¿cómo no se va a cuestionar el mal manejo de una emergencia como la pandemia? ¿Cómo no se va a cuestionar el mal manejo de lo de ETA e IOTA, que no se ha resuelto todo ese problema y ahí vienen otra vez esos huracanes? Una incapacidad total de administrar el gobierno, de administrar la emergencia, aprovechándose de la emergencia para muchos actos de corrupción. No lo dice Lourdes Ramírez, lo dice el Consejo Nacional Anticorrupción, que tiene todas estas líneas de investigación, que lo ha demostrado, y otras organizaciones que se dedican a documentar todos estos casos. Entonces, ¿cómo vamos a quedar callados? Si los periodistas nos quedamos callados ante todo eso, somos cómplices. ¿Por qué no evaluamos las caravanas migratorias? ¿Qué pasa con los 298 municipios del país? ¿Qué está haciendo cada municipio para evitar que la población se vea obligada a salir? Porque nadie quiere dejar su tierra. Nadie quiere dejar. Entonces, ¿por qué no se evalúan las causas? ¿Por qué no se estudian las causas? ¿Qué está haciendo cada municipio? ¿Dónde están los programas de desarrollo municipal con enfoque en reducción de la migración? La juventud, nuestra juventud, estamos perdiendo esta juventud sin oportunidades, todos estos sectores que han sido afectados, que le llaman vulnerables, estigmatizados como violentos, todos estos sectores, jóvenes que no tienen oportunidad de estudiar, jóvenes que no tienen oportunidad de empleo, lo único que les queda es migrar, lo único que les queda es buscar la forma de salir del país. Entonces, tantos problemas sociales que los periodistas estamos obligados a ver y a señalar. Y desde el presidente hacia abajo, todos son empleados del pueblo. No los veamos como dioses, no podemos ver a un político ya en el poder como un dios, o un diputado que no está haciendo su trabajo. ¿Por qué no evaluamos el trabajo de los diputados? Ahí están todos esos informes que se hacen sobre la poca productividad o ninguna productividad de los diputados.
y llegan a esos puestos con falsas promesas o manipulando resultados. Entonces, pero están ahí 4 años, se reeligen otros 4 hasta 20 años y no vemos que sus comunidades han tenido ningún proyecto de desarrollo. No vemos que hay seguridad alimentaria. No vemos que hay una reducción en los índices de violencia en esas comunidades. Entonces, no podemos los periodistas quedarnos callados ante tanto desorden, ante tanta corrupción, ante tanta incapacidad de gobernar. Es nuestra obligación. Una vez yo estuve en un evento internacional y unos periodistas de una de estas cadenas internacionales dijo, para ver cómo está un pueblo, para ver cómo está un país, hay que conocer a su prensa. Entonces eso nos hace responsables a nosotros los periodistas de la situación del país, porque muchas veces no profundizamos, no le damos seguimiento. Hoy matan a una persona, no le damos seguimiento la próxima semana. No le damos seguimiento. ¿Dónde está la justicia? Entonces los índices de impunidad no bajan, los índices de impunidad. Los índices de corrupción no bajan. Y nosotros damos una noticia, pero ya la próxima semana no le dimos seguimiento porque ya estamos con otras noticias o ya estamos con otros temas. La educación, una década perdida prácticamente, Honduras, con el tema de la educación, sin conectividad, sí, los maestros saturados. Yo entrevisto a maestras y me dicen, son las 10 de la noche y estoy contestándole mensajes a las madres porque vienen llegando de trabajar y no saben la tarea que le dejaron a sus hijas, me dicen las maestras. ¿Y qué hago? Me dice, yo las tengo que atender porque no hay otra forma de hacerlo. Entonces hay un gran sacrificio del sector magisterial que nadie lo está viendo. No solo es que están financiando la conectividad para poder estar con sus alumnos. Los alumnos, hay madres, padres, yo conozco que prefirieron dejar que ya no sigan sus alumnos, que ya no sigan sus hijos en clase porque no tienen para comprar los libros que les piden. No tienen para, me dice una maestra que una madre le dijo, ¿y qué hago? ¿Compro los frijoles o pago la recarga? ¿Qué hago? Entonces así está, muchos de nuestros niños y de nuestras familias están en esa situación. Entonces nuestra obligación como periodistas es cuestionar esa falta de políticas públicas que de forma emergente tuvieron que haberse tomado para atender para no perder esta década de jóvenes que van a perder sus estudios en escuela primaria y secundaria y no digamos universidad. Licenciada Lourdes, dijo Juan Orlando Hernández también, en lo que falta de nuestro gobierno es el momento de impulsar a los medios serios. Es un acto patriótico porque si no la desinformación, la mentira, cualquier invento va a prevalecer y va a ser muy tarde cuando querramos revertir semejante daño. Ya lo estamos sufriendo, la democracia y el Estado lo necesitan. ¿Cuál es el plan de Juan Orlando Hernández? Censurar, descalificar, porque esa es una descalificación que está dando. ¿Están mintiendo los medios de comunicación como él señala? Pues yo no creo que estén mintiendo los medios de comunicación. Nosotros solo tenemos que salir a los alrededores de las ciudades, de las principales ciudades, para ver cómo ha crecido la indigencia, cómo ha crecido la miseria, los niños en la calle pidiendo dinero, familias enteras migrando. O sea, ¿por qué estamos mintiendo los medios cuando hablamos de eso? ¿O estamos mintiendo los medios cuando se hacen investigaciones sobre cómo se manipulan las redes sociales para hacer creer que un presidente o que un candidato tiene un alto perfil? Entonces, investigar es mentir, publicar con evidencias es mentir. No, no es así. Y los periodistas no estamos para aplaudir a los funcionarios del gobierno. Los periodistas no estamos para eso, ni para estar publicando los boletines que se emiten desde el gobierno con subregistro de cifras también, porque eso es lo que recibimos del gobierno, los boletines oficiales con subregistro, o para que nos bloqueen, porque nos bloquean en las redes sociales del gobierno. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Eso es acceso a la información? Eso es acceso a la información. Entonces, un mensaje claro de parte de él, que los medios que le aplaudan son los buenos medios. Y los medios que cuestionen su administración son los malos medios y son los medios que mienten. O sea, no reconocer qué. O sea, ¿qué es lo que quiere que reconozcamos? Si está el sistema de salud colapsado, siempre lo ha estado, pero ahora más. Si está el sistema educativo abandonado, si estamos todavía que no tenemos carreteras en Occidente, que no se ha resuelto el tema de la destrucción por ETA y IOTA, ¿y cuántos meses van? ¿Cuántos meses van? 7 meses
desde los huracanes, y ahí está todos esos bordos de contención destruidos todavía. Entonces, eso es mentir. Eso no es mentir, eso es mostrar una realidad. O decir que las personas migran porque son manipulados políticamente. Hemos entrevistado a la gente, hemos hablado con jóvenes, hemos hablado con familias y nos han dicho todas las causas. Son múltiples las causas, son múltiples. No podemos decir que es una o dos, son múltiples las causas. Pero la gente no se va porque quiere, se va porque no hay nada que rescatar aquí para ellos. Entonces, son una responsabilidad en grande. Entonces, la regulación, yo creo que la regulación tiene que ser de los medios, estándares editoriales, políticas, códigos de ética, metodologías de investigación, de los medios, de nosotros los medios, de nosotros los periodistas, pero no del gobierno. Ese es un mal mensaje. Ese es un mal mensaje. Sí, bien, estamos dialogando en esta entrevista de análisis de la realidad con la licenciada Lourdes Ramírez. Ella es directora del diario digital En Alta Voz. En esta entrevista de análisis de la realidad. ¿Cómo ha sido la última década para el ejercicio del periodismo en Honduras? Una década marcada por la corrupción, por la impunidad, crisis política desde el golpe de Estado, hoy tiempos de pandemia. Los problemas sociales han venido incrementándose, la violencia contra la mujer, la violencia contra la niñez, la corrupción, la debilidad institucional. Estamos hablando de instituciones del Estado que no están cumpliendo con sus funciones, instituciones que no cuentan con los recursos suficientes, ni las metodologías de trabajo quizás las tengan, pero no tienen los recursos suficientes logísticos, ni en personal especializado para atender las problemáticas que tiene el país. Estamos hablando de impactos del cambio climático que no se están considerando. Estamos hablando de temas como la deforestación, todo esto, impacto de los huracanes. ¿Qué es lo que no se ha hecho en la última década para que venga a impactar de esa forma estos huracanes? ¿Qué es lo que no se está haciendo para atender toda la problemática de salud? Porque todo se está concentrando en la pandemia. ¿Y qué pasa con las demás enfermedades? ¿Qué pasa con las demás enfermedades? Y esto de la corrupción en el sector salud no es nuevo. Y hasta el mismo presidente lo reconoció, que su campaña había sido financiada con fondos del Seguro Social. Él lo reconoció y esas publicaciones todavía están ahí. ¿Y qué pasa? Las personas que están con estas reformas al Código Penal que se han dado, estas personas están saliendo libres o con medidas sustitutivas a la prisión. Entonces estamos viendo, o se está blindando también los diputados que no tendrían por qué recibir fondos, que no tendrían por qué estar creando ONGs, y entonces ellos se están blindando para proteger todos estos actos de corrupción. Y con esta misma ley que aprobaron esta misma semana, que no se puede interpelar a ningún candidato a un cargo de elección popular. Entonces, estamos retrocediendo. Yo creo que no solo una década, sino que estamos retrocediendo a los tiempos en que Roberto Suazo Córdoba quería ampliar el periodo de gobierno, probablemente está ahí, o cuando se hablaba de opción A, opción B, para que pudiera ganar el candidato que ellos querían imponer. Entonces hay un gran retroceso, es preocupante. Los periodistas no debemos permitir que lo que se ha avanzado en el periodismo con la creación de tantos medios independientes, no debemos permitir que nos afecte a nosotros. Debemos buscar la forma de establecer alianzas entre los medios. Nosotros estamos trabajando en un consorcio de medios en alianza con varios medios de comunicación, precisamente para hacer investigaciones colectivas, para publicar de forma conjunta, porque en esa medida entonces nos fortalecemos como medios y en esa medida podemos enfrentar también esas volquetadas, ¿verdad?, que se vienen desde la parte oficialista contra los medios independientes. Licenciada, ¿qué piensa usted? ¿Que los periodistas hayan sido habilitados para ser vacunados contra la COVID-19? Pues yo creo que hay tanto por hacerse en nuestro país con el tema de la vacunación. Sí creo que los periodistas hemos continuado trabajando desde el primer día de la pandemia. Muchos periodistas se han contagiado, algunos periodistas han muerto también. El periodista viene de la calle a su casa y probablemente trae el virus hacia su familia.
y no hay un sistema de salud que garantice que estos periodistas van a tener toda la atención en caso de recibir el virus. Creo que prioritario el sector salud en su totalidad debió ser prioritario. Las personas que están en constante, como lo dijeron la Asociación de Funerarias también, ellos están en constante riesgo porque están haciendo la parte de los entierros de las personas que mueren. Sí, quizás no éramos un sector prioritario. Yo lo veo confuso el por qué se acepta vacunar a los periodistas, pero luego se usa para echar en cara. Sí, para echar en cara, para usar de burla, pero además para generar un discurso que provoque rechazo a los medios, que provoque rechazo a los periodistas, porque eso es lo que hemos leído en todos lados, ataques a periodistas porque han sido vacunados. Yo no, porque mi familia pues quiso que me fuera a vacunar al extranjero y yo me fui a vacunar al extranjero porque además no había fechas ni nada. Si hubiera sabido que venía esa vacuna, probablemente yo no hubiera tenido mi familia no hubiera tenido que incurrir en un costo de ese tipo. Pero algunas colegas han decidido no vacunarse. Probablemente yo hubiera tomado esa misma decisión de no vacunarme. Pero es como una trampa, yo lo veo como una trampa, aceptar vacunar a los periodistas, pero luego echar en cara y generar estos comentarios de rechazo de mucha población hacia los medios. Eso es algo, lo veo como algo negativo. El nuevo periodismo, licenciada, del que pues usted es una de las impulsoras, le gusta que se metan nuevas ideas en el periodismo. ¿Cómo construir un nuevo periodismo? Bueno, en primer lugar, que no existen fronteras para el periodismo. No existen fronteras para el periodismo y hay muchas redes de periodismo de investigación a nivel mundial que están apoyando el periodismo de investigación, que están promoviendo el periodismo, nuevas metodologías, el uso de nuevas herramientas, que están apostándole a la creación de nuevos medios, al fortalecimiento y sostenibilidad de medios de comunicación independientes, que quieren que Honduras tenga esos medios que ya se comparan como otros medios de otros países de Centroamérica, que tienen ya 10, 15 años y que se ven como un referente en periodismo de investigación. Es importante que como periodistas entendamos que para nosotros, como lo dijo García Márquez, esta es la mejor profesión del mundo, que nos permite hacer incidencia para cambios importantes en nuestro país. Mucha gente se desanima con la profesión y yo les digo, no hay fronteras en el periodismo, no se desanimen y hagan las alianzas correctas, capacítense, hay escuelas a través de varios organismos para hacer periodismo de investigación. El periodismo colaborativo hoy en día se está desarrollando cada vez más en el mundo. Latinoamérica no es la excepción, la región centroamericana no es la excepción y ya en el Triángulo Norte hay esfuerzos de periodismo de investigación a nivel colaborativo y de esa forma podemos fortalecer el periodismo. Que el estudiante sepa de las escuelas de periodismo que hay muchas opciones de trabajo para el periodismo y hay muchas opciones para publicar también, para publicar a través de estas alianzas. Y hay becas, hay muchísimas becas también para periodistas. Hay fondos de iniciativas de financiamiento para medios también. Hoy más que nunca se necesita del buen periodismo, pero no como lo dice el presidente, que el que critica al gobierno es el mal periodista, ¿verdad? Y el que no lo critica y logra identificar si el gobierno está haciendo algo bueno y lo comenta este periodista, entonces para él es el buen periodista. Buen periodista es el que no critica y mal periodista es el que critica. Eso es lo que dice el presidente en su discurso. No tenemos nosotros que estar siguiendo una línea que venga del gobierno. Nos debemos a la búsqueda de soluciones a tantos problemas sociales que existen en nuestro país. Niñas, trata de explotación sexual comercial de niñas, que lo vemos en las calles. Pobreza extrema, falta de oportunidades para la juventud. ¿Cómo vamos a disminuir los índices de...? Aquí todo es un subregistro en el país. Tenemos que construir esos datos. Todo es un subregistro, los de población, los de las muertes, los de las enfermedades, todo es un subregistro. Entonces necesitamos construir esos datos para poder publicar realmente cuál es la información correcta que se está dando sobre estas problemáticas sociales. La migración, ¿cuánta gente está migrando? Honduras está a punto de ser condenada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por el caso del asesinato de una persona trans, por el caso de Vicky Hernández, y así han asesinado a otras personas.
Han muerto periodistas que continúan en la impunidad, las muertes violentas de mujeres. Todo está por resolverse en este país y el papel del periodista es importante. Y que no nos vean como enemigos las instituciones del Estado, que no nos vean como enemigos, no somos sus enemigos. Deberían de estar más bien contentos de que se les diga, se necesita hacer esto, no se está investigando lo otro, ¿qué pasó con estos casos? Porque hay muchas muertes en impunidad, no solo de periodistas, porque tampoco nos vean como muertes emblemáticas. Cada persona que muere en el país merece justicia, merece una investigación seria. No porque somos periodistas o somos abogados o es un empresario o un político, no. Toda persona merece una investigación seria. En el país, justicia para la familia y que no quede en impunidad. Y justicia tardía no es justicia. ¿Cuál debe ser el eje transversal de estas nuevas tendencias en el periodismo? El eje transversal es los derechos humanos, el combate a la corrupción. El combate a la corrupción, los temas de desarrollo, la comunicación para el desarrollo. La gente, las personas, las voces, que ellos hablen, que las personas que son nuestras fuentes, que no seamos nosotros, sino que sean ellos, que nosotros transmitamos esas voces, que seamos un canal para que esas voces se escuchen, que no lo diga Lourdes Ramírez, sino que las fuentes que yo tengo en las comunidades, los jóvenes que no tienen oportunidades, los jóvenes que se suicidan. Hay un alto índice de suicidio en jóvenes y eso no se está analizando, ¿no? ¿Qué hacemos para que los jóvenes no se suiciden? ¿Cómo reducimos eso? ¿Qué le pasa a estos jóvenes por su cabeza para tomar una decisión de este tipo? ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Qué es lo que no estamos atendiendo? Y tantos casos de violencia contra la mujer. Entonces, trabajar con las nuevas generaciones en estos temas de género, los medios de comunicación, no justificar la violencia contra la mujer, trabajar estos temas de género. Conocer las múltiples violencias contra la mujer, porque las mismas mujeres no identifican las múltiples violencias, no identifican la violencia económica, no identifican la violencia psicológica, solo identifican los golpes. Y las mismas autoridades también, para poner una denuncia, no, hay que llegar con el morete. O para que un periodista demuestre que está siendo amenazado, hay que llegar con el disparo. No tiene que ser así. No tiene que ser así. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Tenemos una gran deuda como periodistas. Tenemos una deuda histórica y hay que trabajar mucho con las nuevas generaciones para que entiendan que no podemos trabajar bajo un sometimiento, bajo una cultura de miedo, porque así es que hemos venido trabajando. Con un mecanismo de protección que no nos protege, con un mecanismo de protección que nos dice vamos a revisar el llavín de la puerta de su casa, o hay que poner cámaras, pero no investiga de dónde vienen las amenazas. No investiga de dónde vienen las amenazas. Entonces, hay mucho por hacerse y yo creo que es importante por eso que ustedes, como Radio Progreso y toda esta cadena de radios católicas, estén considerando esta temática. Un minuto para cerrar esta entrevista, licenciada, y no quisiera cerrarla sin antes escuchar su valoración de cómo combatir la corrupción en el periodismo. El último caso que conocemos, el caso Hermes, donde hay 77 periodistas y comunicadoras involucrados. Bueno, es vergonzoso que se señale a los periodistas de estar involucrados en actos de corrupción. Es vergonzoso. Mucha gente no sabe cómo funciona el periodismo dentro de los medios de comunicación. Mucha gente señala a los periodistas, pero no entiende cómo funciona. No entiende que hay escalas, hay dueños de medios, hay directores de medios, hay jefes de redacción, hay editores, hay reporteros. Es un sinfín de posiciones que hay en los medios de comunicación. ¿Por qué los periodistas no tienen un salario digno? ¿Por qué? ¿Por qué los periodistas no tienen un salario que le permita aspirar a una calidad de vida para él y para su familia? ¿Por qué algunos medios permiten las dádivas? Permiten que se reciban estos incentivos bajo la mesa. Yo recuerdo un medio en el que yo trabajé que me decía, le vamos a pagar tanto, pero usted puede conseguir publicidad y para ganar más. Yo les decía, pero es que eso que me ofrecen a mí yo no lo quiero porque es dinero en efectivo. No importa. Usted toma su porcentaje y yo el mío. Entonces, si desde los mismos dueños de medios están permitiendo
ese tipo de tratos, ese tipo de arreglos, pero nadie ve al dueño del medio. Están señalando a los periodistas. Y mientras un periodista esté en una posición importante en un medio, va a haber mucha gente interesada en lo que este periodista dice a través de los canales de información. Entonces uno tiene que, bueno, ¿para qué estudié periodismo? ¿Por qué soy periodista? Hay que recordar por qué nos motivó a escoger esta carrera. Hacer dinero. Cuando yo decidí a los 12 años, recuerdo que este periodista que recibió el premio Álvaro Contreras me dijo una vez, pero con periodismo no va a hacer dinero usted. No, yo no busco dinero. Yo busco mostrar los problemas a los 12 años, los problemas de mi país. No estoy pensando, jamás pensé en el dinero. Jamás. Y he rechazado financiamientos para el periódico, he rechazado publicidad. Entonces tiene que ver mucho con la convicción, tiene que ver mucho con valores morales, tiene que ver mucho con valores éticos, tiene que ver mucho con cómo me veo yo como persona, como ser humano. Porque sobra quien le ofrezca a usted el dinero, sobra, pero muchos decimos no, Entonces, lamentablemente se trapea con el periodismo y no hay organizaciones que defiendan al periodismo, ¿verdad? Ni que busquen reivindicar ese nombre, ¿verdad? Es penoso porque es una profesión tan hermosa y podemos hacer tanto por nuestro país que vale la pena hacer estas reflexiones y vale la pena replantearnos por qué elegimos esta profesión. Licenciada, muchísimas gracias por haber participado con nosotros. ¿No se arrepiente de ser periodista? Jamás. Yo espero ejercer periodismo hasta el último día de mi vida y durante toda mi vida me he dedicado también a actividades de consultora, actividades académicas, pero siempre simultáneamente. Ya el periódico digital va a cumplir 4 años ya, sí, y no hemos recibido ningún tipo de publicidad. Y recibimos ya una subvención el año pasado de un organismo internacional que se llama Internews, que apoya el periodismo, y hemos recibido becas de investigación de otros organismos también. O sea, no necesitamos, y hemos sostenido el periódico con nuestros ingresos como consultoras de comunicaciones para organismos no gubernamentales. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Un honor. Agradecida por el honor. Gracias. Agradecemos los aportes en este análisis de la realidad de la licenciada Lourdes Ramírez, directora del Diario Digital en Altavoz. Vamos a unos breves mensajes. No nos cambien. Ya regresamos con la reflexión bíblica aquí en Directo al Grano. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí. Directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa. Desde Radio Progreso y el ERIC compartimos con ustedes esta reflexión sobre la realidad desde nuestra fe. Mi nombre es Leticia Castellanos y el enfoque de fe para esta semana se titula La dignidad de ejercer la libertad de expresión. La tarea esencial de una persona que tiene que ver con la palabra y con los medios de comunicación es poner la realidad y no los intereses de los grupos de poder en el centro de su oficio. En un país como Honduras, esto significa jugarse la vida. La apuesta de la palabra de Dios es poner la realidad por encima de las ideologías o intereses de grupos. Es una apuesta por la verdad y la justicia. El Evangelio es muy preciso con esa sentencia de nuestro Señor Jesucristo, universalmente conocida. Ustedes serán mis verdaderos discípulos si guardan siempre mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8, 31-32. San Romero es sin duda un modelo de comunicador social y logró actualizar de la manera más espléndida el mensaje del Evangelio. En su palabra encontramos la mejor inspiración para una práctica humanizadora de la comunicación y una interpelación de aquellas formas y medios de comunicación deshumanizadoras. Monseñor Romero
puso la palabra, su voz, sus homilías, los medios de la Iglesia al servicio de la realidad y de la justicia desde los pobres y al servicio de la verdad. Monseñor Romero reconoció el papel importante y maravilloso de los medios de comunicación. Sin embargo, lamentó que los medios de comunicación confundieran y tergiversaran la realidad. Escuchemos las palabras de Monseñor Romero. Quiero decir que esos medios maravillosos como el periódico, la radio, la televisión, el cine, donde grandes masas humanas están comunicando un pensamiento, muchas veces son instrumentos de confusión. Esos instrumentos artífices de la opinión común muchas veces se utilizan manipulados por intereses materialistas y así se convierten en mantenedores de un estatus injusto, de la mentira, de la confusión. Se irrespeta uno de los derechos más sagrados de la persona humana, que es el derecho a estar informado, el derecho a la verdad. Homilía, 7 de mayo, 1978. O el periodista dice la verdad o no lo es. Lo dijo nuestro santo obispo mártir. Por ello, lamentaba que los medios de comunicación ocultaran la realidad y se pusieran al servicio del dinero y de los intereses de quienes tienen el poder del dinero. Así lo dijo en una ocasión. Es una lástima, hermanos, que en estas cosas tan graves de nuestro pueblo se quiere engañar al pueblo. Es lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es una lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio, porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. Homilía, 2 de abril, 1978. De acuerdo a la experiencia de nuestro país, las personas propietarias de los medios están mayoritariamente tras el dinero y tras el poder. Y delante de los medios está la palabra, la pluma del periodista, el comunicador social. Y esa palabra se encuentra ante el dilema de ser fiel a la verdad o ser fiel a los intereses de los propietarios de los medios que buscan manipular la realidad desde sus intereses. De nuevo, la palabra de Monseñor Romero se erige con toda su fuerza para referirse al papel del comunicador social. Lástima tantas plumas vendidas, tantas lenguas que a través de la radio tienen que comer y se alimentan de la calumnia, porque es lo que produce. La verdad muchas veces no produce dinero, sino amarguras, pero vale más ser libre en la verdad que tener mucho dinero en la mentira. Homilía, 7 de mayo, 1978. El periodista es un apóstol de la verdad, y esta vocación por la verdad es el distintivo de un comunicador social. Cuando falta este distintivo, como dijo Monseñor Romero, se pierde la identidad del periodista. Una persona podrá vociferar en un medio de comunicación y podrá tener oyentes que se gozan con lo que dice, pero si esa persona está al servicio de la mentira y de intereses que ocultan la realidad, ha perdido el don del periodista y se le puede respetar por el control que tiene en un medio, pero no se le respeta por su dignidad y por su ética. San Romero, como modelo de comunicador y de evangelizador de nuestro tiempo, lo dijo y lo citamos. No le tengamos miedo a quedarnos solos si es en honor a la verdad. Tengamos miedo de ser demagogos y andar ambicionando las falsas adulaciones del pueblo. Si no le decimos la verdad, estamos cometiendo el peor de los pecados, traicionando la verdad y traicionando al pueblo.
Homilía, 25 de noviembre 1979. Cuando una persona dedicada al periodismo se ciñe a lo que dice San Romero, nunca recibirá premios y en nuestro caso hondureño, expondrá su vida. Tendrá que pagar un precio. San Romero pagó ese precio con su vida. Lo mismo ocurrió con otro gran comunicador social, el jesuita mártir, el padre Ignacio Ellacuría. Este hombre comprometido con su palabra al servicio de la verdad y la justicia, supo situar la crítica a los medios de comunicación en el marco de una crítica a la democracia. Escuchemos sus palabras. El gobierno y los propietarios de los principales medios de difusión masiva suelen hablar de libertad de opinión y de prensa como derechos fundamentales y como condición indispensable de la democracia. Pero, si esa libertad de opinión y de prensa solo la pueden ejercitar quienes poseen medios no adquiribles por las mayorías, resulta entonces que la libertad de prensa y de opinión así ejercida es un hecho que hace imposible la democracia. Ellacuría consideró que la labor de la palabra no es solo potestad del periodista, es potestad del pueblo. Y por ello concluimos este enfoque eclesial con las palabras textuales del Ignacio Ellacuría, en donde deja establecido que la palabra ha de tenerla y recuperarla el pueblo desde sus propias comunidades. Que el pueblo haga oír su voz, que el pueblo reflexione desde el punto de vista de la Iglesia, en sus comunidades de base, desde el punto de vista social. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados, que hagan sentir cómo se necesita cuanto antes el desarrollo económico profundo del país, cómo se necesita que se resuelva su problema de injusticia.